Código Civil, título preliminar. Artículo 1. Abrogación de la ley. La ley se deroga solo por otra ley. La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior, o cuando la materia de ésta sea íntegramente regulada por aquella. Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiera derogado. Artículo 2. Ejercicio abusivo del derecho. La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Al amparar indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso. Artículo 3. Aplicación de la ley en el tiempo. La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú. Artículo 4. Aplicación analógica de la ley. La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía. Artículo 5. Orden público, buenas costumbres y nulidad de acto jurídico. Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes, que interesan el orden público o a las buenas costumbres. Artículo 6. Interés para obrar. Para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés económico o moral. El interés moral autoriza la acción solo cuando se refiere directamente a la gente o a su familia, salvo disposición expresa de la ley. Artículo número 7. El principio del iura novit curia. Los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda. Artículo 8. Obligación de suplir los defectos y deficiencias de la ley. Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o por deficiencia de la ley. En tales casos deben aplicar los principios generales del derecho y, preferentemente, los que inspiran al derecho peruano. Artículo 9. Aplicación supletoria del Código Civil. Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. Artículo 10. Vacíos o defectos de la ley. La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Fiscal de la Nación están obligados a dar cuenta al Congreso de los vacíos o defectos de la legislación. Tienen la misma obligación los jueces y fiscales respecto de sus correspondientes superiores. Derecho de las personas. Título 1. Principio de la persona. Artículo 1. Sujetos de derecho. La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Artículo 2. Reconocimiento judicial del embarazo. La mujer puede solicitar judicialmente el reconocimiento de su embarazo o del parto con citación de las personas que tengan interés en el nacimiento. La solicitud se tramita como prueba anticipada con citación de las personas que por indicación de la solicitante o a criterio del juez puedan tener derechos que resulten afectados. El juez puede ordenar de oficio la actuación de los medios probatorios que estime pertinente en este proceso. No se admite oposición. Título 2. Derechos de las personas. Artículo 3. Capacidad de goce. Toda persona tiene el goce de los derechos civiles, salvo las excepciones expresamente establecidas por ley. Artículo 4. Igualdad entre varón y mujer en el goce y ejercicio de sus derechos. El varón y la mujer tienen igual capacidad de goce y de ejercicio de los derechos civiles. Artículo 5. Irrenunciabilidad de los derechos fundamentales. El derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad, al honor y demás inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión. Su ejercicio no puede sufrir limitación voluntaria, salvo lo dispuesto en el artículo 6. Artículo 6. Prohibición de actos de disposición del propio cuerpo.
Los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando la ocasionen una disminución permanente de la integridad física o cuando de alguna manera sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Empero, son válidos si su exigencia corresponde a un estado de necesidad, de orden médico o quirúrgico, o si están inspirados por motivos humanitarios. Los actos de disposición o de utilización de órganos y tejidos de seres humanos son regulados por la ley de la materia. Artículo 7. Limitaciones a la donación de órganos y tejidos. La donación de partes del cuerpo, de órganos o tejidos que no se regenere, no debe perjudicar gravemente la salud o reducir sensiblemente el tiempo de vida del donante. Tal disposición está sujeta a consentimiento expreso y escrito del donante. Artículo 8. Disposición del cuerpo humano después de la muerte. Es válido el acto por el cual una persona dispone altruistamente de todo o parte de su cuerpo para que sea utilizado después de su muerte, con fines de interés social o para la prolongación de la vida humana. La disposición favorece solo a la persona designada como beneficiaria o a instituciones científicas, docentes, hospitalarias o bancos de órganos o tejidos que no persigan fines de lucro. Artículo 9. Revocación de la donación del cuerpo humano. Es revocable antes de su consumación el acto por el cual una persona dispone la vida de parte de su cuerpo, de conformidad con el artículo 6. Es también revocable el acto por el cual la persona dispone, para después de su muerte, de todo aparte de su cuerpo. La revocación no da lugar al ejercicio de acción alguna. Artículo 10. Disposición del cadáver por entidad competente. El jefe del establecimiento de salud o del servicio de necropsias donde se encuentra el cadáver puede disponer de parte de éste para la conservación o prolongación de la vida humana, con conocimiento de los parientes a que se refiere el artículo 13. Los mismos funcionarios pueden disponer del cadáver no identificado o abandonado para los fines del artículo número 8, de conformidad con la ley de la materia. Artículo 11. Validez de estipulación que obliga a examen médico. Son válidas las estipulaciones por las que una persona que obliga a someterse a examen médico siempre que la conservación de su salud o aptitud psíquica o física sea motivo determinante de la relación contractual. Artículo 12. Inexigibilidad de contratos peligrosos para la vida o integridad física. No son exigibles los contratos que tengan por objeto la realización de actos excepcionales peligrosos para la vida o la integración física de una persona, salvo que correspondan a su actitud habitual y se adopten las medidas de previsión y seguridad adecuadas a las circunstancias. Artículo 13. Necropsia, incineración y sepultura. A falta de declaración hecha en vida, corresponde al cónyuge del difunto, a sus descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en ese orden, decidir sobre la necropsia, la incineración y la sepultura, sin perjuicio de las normas de orden público pertinente. Artículo 14. Derecho a la intimidad personal y familiar. La intimidad de la vida personal y familiar no puede ser puesta de manifiesto sin el asentimiento de la persona o si ha muerto, sin el de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden. Artículo 15. Derecho a la imagen y a la voz. La imagen y la voz de la persona no pueden ser aprovechadas sin autorización expresa de ella, o si ha muerto, sin el asentimiento de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden. Dicho asentimiento no es necesario cuando la utilización de la imagen y la voz se justifique por la notoriedad de la persona, por el cargo que desempeñe, por hechos de importancia o interés público o por motivos de índole científica, didáctico, cultural, y siempre que se relacione con hechos y ceremonias de interés general que se celebren en público. No rigen estas excepciones cuando la utilización de la imagen o la voz atente contra el honor,
el decoro o la reputación de la persona a quien corresponde. Artículo 17. Derecho al secreto y reserva de las comunicaciones. La correspondencia epistolar, las comunicaciones de cualquier género o las grabaciones de la voz, cuando tengan carácter confidencial o se refieran a la intimidad de la vida personal y familiar, no pueden ser interceptadas o divulgadas sin el asentimiento del autor y, en su caso del destinatario, la publicación de las memorias personales o familiares. En iguales circunstancias requiere la autorización del autor. Muertos el autor o el destinatario, según los casos, corresponde a los herederos del derecho de otorgar el respectivo asentimiento. No hubiese acuerdo entre los herederos, decidirá el juez. La prohibición de la publicación póstuma hecha por el autor o el destinatario no puede extenderse más allá de 50 años a partir de su muerte. Artículo 17. Tutela jurídica contra la violación de los derechos de la persona. La violación de cualquiera de los derechos de la persona a que se refiere este título confiere al agraviado o a sus herederos acción para exigir la cesación de los actos lesivos. La responsabilidad es solidaria. Artículo 18. Protección de los derechos de autor e inventor. Los derechos del autor o del inventor, cualquiera sea la forma o modo de expresión de su obra, gozan de protección jurídica de conformidad con la ley de la materia. Título 3. Nombre. Derecho. Artículo 19. Derecho al nombre. Toda persona tiene derecho y el deber de llevar un nombre. Este incluye los apellidos. Artículo 20. Apellidos del hijo. Al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre. Artículo 21. Inscripción del nacimiento. Cuando el padre o la madre efectúe separadamente la inscripción del nacimiento del hijo nacido fuera del vínculo matrimonial, podrá revelar el nombre de la persona con quien lo hubiera tenido. En este supuesto, el hijo llevará el apellido del padre o de la madre que lo inscribió, así como de presunto progenitor. En este último caso, no establece vínculo de filiación. Luego de la inscripción, dentro de los 30 días, el registrador, bajo responsabilidad, podrá, en conocimiento del presunto progenitor, tal hecho de conformidad con el reglamento. Cuando la madre no revele la identidad del padre, podrá inscribir a su hijo con sus apellidos. Artículo 22. Apellidos del adoptado. El adoptado lleva los apellidos del adoptante o adoptantes. El hijo de uno de los cónyuges o concubinos puede ser adoptado por el otro. En tal caso, lleva como primer apellido el del padre adoptante y como segundo el de la madre biológica, o el primer apellido del padre biológico y el primer apellido de la madre adoptante, según sea el caso. Artículo 23. Nombre del recién nacido de padres desconocidos. El recién nacido cuyos progenitores son desconocidos debe ser inscrito con el nombre adecuado que le asigne el registrador del Estado civil. Artículo 24. Derechos de la mujer a llevar el apellido del marido. La mujer tiene derecho a llevar el apellido del marido agregado al suyo y al conservarlo mientras no contraiga nuevo matrimonio. Cesa tal derecho en caso de divorcio o nulidad del matrimonio, tratándose de separación de cuerpos. La mujer conserva su derecho a llevar el apellido del marido. En caso de controversia, resuelve el juez. Artículo 25. Prueba del nombre. La prueba referente al nombre resulta de su respectiva inscripción en los registros del Estado civil. Artículo 26. Designación del nombre. Toda persona tiene derecho a exigir que se le designe por su nombre. Cuando se vulnere este derecho, puede pedirse la cesación del hecho violatorio y la indemnización que corresponda. Artículo 27. Uso comercial del nombre. Es nulo el convenio relativo al nombre de una persona natural, salvo para fines publicitarios de interés social y los que establezca la ley. Artículo 28. Usurpación del nombre. Nadie puede usar nombre que no le corresponde. El que es perjudicado con la usurpación de su nombre tiene acción para hacerla cesar y obtener la indemnización que corresponda. Artículo 29.
Cambio o adición del nombre. Nadie puede cambiar su nombre ni hacerse adiciones, salvo por motivos justificados y mediante autorización judicial debidamente publicada e inscrita. El cambio o adición del nombre alcanza, si fuera el caso, al cónyuge y a los hijos menores de edad. Artículo 30. Efectos del cambio o adición del nombre. El cambio o adición del nombre no altera la condición civil de quien lo obtiene, ni constituye prueba de filiación. Artículo 31. Impugnación judicial. La persona perjudicada por un cambio o adición de nombre puede impugnarlo judicialmente. Artículo 32. Protección jurídica del seudónimo. El seudónimo, cuando adquiere la importancia del nombre, goza de la misma protección jurídica dispensa a este. Título 4. Domicilio. Artículo 33. Constitución del domicilio. El domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona en un lugar. Artículo 34. Domicilio especial. Se puede designar domicilio especial para la ejecución de actos jurídicos. Esta designación solo implica sometimiento a la competencia territorial correspondiente, salvo pacto distinto. Artículo 35. Pluralidad de domicilios. A la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se le considera domiciliada en cualquiera de ellos. Artículo 36. Domicilio conyugal. El domicilio conyugal es aquel en el cual los cónyuges viven de cónsuno o, en su defecto, el último que compartieron. Artículo 37. Domicilio del incapaz. Los incapaces tienen por domicilio el de sus representantes legales. Artículo 38. Domicilio de funcionarios públicos y de residentes temporales en el extranjero. Los funcionarios públicos están domiciliados en el lugar donde ejercen sus funciones, sin perjuicio en su caso de lo dispuesto en el artículo 33. El domicilio de las personas que residen temporalmente en el extranjero en ejercicio de funciones del Estado o por otras causas es el último que hayan tenido en el territorio nacional. Artículo 39. Cambio de domicilio. El cambio de domicilio se realiza por el traslado de la residencia habitual a otro lugar. Artículo 40. Oponibilidad del cambio de domicilio. El deudor deberá comunicar al acreedor el cambio de domicilio señalado para el cumplimiento de la prestación obligacional dentro de los 30 días de ocurrido el hecho, bajo la responsabilidad civil y o penal que hubiere lugar. El deudor y los terceros ajenos a la relación obligacional con el acreedor están facultados para obtener a éste el cambio de sus domicilios. La oponibilidad al cambio del domicilio se efectuará mediante comunicación indubitable. Artículo 41. Personas sin residencia habitual. A la persona que no tiene residencia habitual se le considera domiciliada en el lugar donde se encuentra. Título 5. Capacidad e incapacidad de ejercicio. Artículo 42. Capacidad de ejercicio. Tiene plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles las personas que hayan cumplido 18 años de edad, salvo lo dispuesto en los artículos 43 y 44. Artículo 43. Incapacidad absoluta. Son absolutamente incapaces los menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por ley, los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. Artículo 44. Incapacidad relativa. Son relativamente incapaces: 1. Los mayores de 16 y menores de 18 años de edad. 3. Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. 4. Los pródigos. 5. Los que incurren en mala gestión. 6. Los ebrios habituales. 7. Los toxicómanos. 8. Los que sufren pena que lleva anexa a interdicción civil. Artículo 45. Representación legal de incapaces. Los representantes legales de los incapaces ejercen los derechos civiles de estos, según las normas referentes a la patria potestad y tutela y curatela. Artículo 46. Capacidad adquirida por matrimonio o título oficial. La incapacidad de las personas mayores de 16 años cesa por matrimonio o por obtener título oficial que les autorice para ejercer una profesión u oficio.
La capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de este. Tratándose de mayores de 14 años, cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo, para realizar solamente los siguientes actos. 1. Reconocer a sus hijos. 2. Demandar los gastos de embarazo y parto. 3. Demandar y ser parte de los procesos de tenencia y alimentos a favor de sus hijos. 4. Demandar y ser parte de los procesos de filiación extramatrimonial de sus hijos. Título 6. Ausencia. Capítulo 1. Desaparición. Artículo 47. Nombramiento del curador por desaparición. Cuando una persona no se halla en el lugar de su domicilio y han transcurrido más de 60 días sin noticias sobre su paradero, cualquier familiar hasta el 4º grado de consanguinidad o afinidad, excluyendo el más próximo al más remoto, puede solicitar la designación del curador interino. También puede solicitarlo quienes invoque legítimo interés en los negocios o asuntos del desaparecido, con citación de los familiares conocidos y del Ministerio Público. La solicitud se tramita como proceso no contencioso. No procede la designación de curador si el desaparecido tiene representante o mandatario por facultades suficientes inscritas en el registro público. Artículo 48. Régimen legal de curatela. La curatela a que se contrae el artículo 47 se rige por las disposiciones de los artículos 564 a 618 en cuanto sean pertinentes. Capítulo 2. Declaración de ausencia. Declaración judicial de ausencia. Transcurrido 2 años desde que se tuvo la última noticia del desaparecido, cualquiera que tenga legítimo interés o el Ministerio Público puedan solicitar la declaración judicial de ausencia. Es competente el juez del último domicilio que tuvo el desaparecido o el del lugar donde se encuentre la mayor parte de sus bienes. Artículo 50. Posesión temporal de bienes del ausente. En la declaración judicial de ausencia se ordenará dar posesión temporal de los bienes del ausente a quienes serán sus herederos forzosos al tiempo de dictarla. Si no hubiere personas con la calidad continuará respecto a los bienes del ausente la curatela establecida en el artículo 47. Artículo 51. Posesión de los bienes por un tercero. La posesión temporal de los bienes del ausente a que se refiere el artículo 50 debe ser precedida de la formación del respectivo inventario valorizado. El poseedor tiene los derechos y obligaciones inherentes a la posesión y goza de los frutos con la limitación de reservar de estos una parte igual a la cuota de libre disposición del ausente. Artículo 52. Indisponibilidad de los bienes del ausente. Quienes hubieren obtenido la posesión temporal de los bienes del ausente no pueden enajenarlos ni gravarlos, salvo casos de necesidad o utilidad con sucesión del artículo 56. El artículo 53. Inscripción de la declaración judicial de ausencia. La declaración judicial de ausencia debe ser inscrita en el registro de mandatos y poderes para extinguir los otorgados por el ausente. Artículo 54. Nombramiento de administrador judicial. A solicitud de cualquiera que haya obtenido la posesión temporal de los bienes del ausente, se procede a la designación de administrador judicial. Artículo 55. Derechos y obligaciones del administrador judicial. Son derechos y obligaciones del administrador judicial de los bienes del ausente: 1. Percibir los frutos. 2. Pagar las deudas del ausente y atender los gastos correspondientes al patrimonio que administra. 3. Reservar en cuenta bancaria o con las seguridades que señale el juez la cuota a que se refiere el artículo 51. 4. Distribuir regularmente entre las personas que señale el artículo 50 los saldos disponibles en proporción a sus eventuales derechos sucesorios. 5. Ejercer la representación judicial del ausente con las facultades especiales y generales que la ley configure, excepto las que importe actos de disposición.
6. Ejercer cualquier otra atribución no prevista si fuera conveniente al patrimonio bajo su administración previa autorización judicial. Rendir cuenta de su administración en los casos señalados por ley. Artículo 57. Disposición de los bienes del ausente. En caso de necesidad o utilidad y previa autorización judicial, el administrador puede enajenar o gravar bienes del ausente en la medida de lo disponible. Artículo 57. Aplicación de normas supletorias del Código Procesal Civil. En el no previsto por los artículos 55 y 56 se aplican las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles sobre administración judicial de bienes comunes. Artículo 58. Alimentos para herederos forzosos del ausente. El cónyuge del ausente u otros herederos forzosos económicamente dependientes de él que no recibieren rentas suficientes para atender a sus necesidades alimentarias pueden solicitar al juez la asignación de una pensión cuyo monto será señalado según la condición económica de los solicitantes y la cuantía del patrimonio afectado. Esta pretensión se tramita conforme al proceso sumarísimo de alimentos en lo que se resulte aplicable. Artículo 59. Cese de la declaración judicial de ausencia. Cesan los efectos de la declaración judicial de ausencia por 1. Regreso del ausente. 2. Designación de apoderado con facultades suficientes, hecha por el ausente con posterioridad a la declaración. 3. Comprobación de la muerte del ausente. 4. Declaración judicial de la muerte presunta. Artículo 60. Restitución del patrimonio al ausente. En caso de los incisos 1 y 2 del artículo 59, se restituye a su titular el patrimonio en el estado en que se encuentre. La petición se tramita como proceso no contencioso, con citación de quienes solicitaron la declaración de ausencia. En los casos de los incisos 3 y 4 del artículo 59, se procede a la apertura de la sucesión. Título 7. Fin de la persona. Capítulo 1. Muerte. Artículo 61. Fin de la persona. La muerte pone fin a la persona. Artículo 62. Conmorencia. Si no se puede probar cuál de los dos o más personas murió primero, se le reputa muertes al mismo tiempo y entre ellas no hay transmisión de derechos hereditarios. Capítulo 2. Declaración de muerte presunta. Artículo 63. Declaración de muerte presunta. Procede la declaración de muerte presunta sin que sea indispensable la de ausencia, a solicitud de cualquier interesado o del Ministerio Público. En los siguientes casos. 1. Cuando hayan transcurrido 10 años desde la última noticia del desaparecido, o 5 si éste tuviera más de 80 años de edad. 2. Cuando hayan transcurrido 2 años, si la desaparición se produjo en circunstancias constitutivas de peligro de muerte. El plazo corre a partir de la cesación del evento peligroso. 3. Cuando exista certeza de la muerte, sin que el cadáver sea encontrado o reconocido. Artículo 64. Disolución del matrimonio por declaración de muerte presunta. La declaración de muerte presunta disuelve el matrimonio del desaparecido. Dicha resolución se inscribe en el registro de defunciones. Artículo 65. Contenido de la resolución de muerte presunta. En la resolución que declara la muerte presunta se indica la fecha probable y, de ser posible, el lugar de la muerte del desaparecido. Artículo 66. Improcedencia de la declaración de muerte presunta. El juez que considere improcedente la declaración de muerte presunta puede declarar la ausencia. Capítulo 3. Reconocimiento de existencia. Artículo 67. Vía procesal de reconocimiento de existencia. La existencia de la persona cuya muerte hubiera sido judicialmente declarada puede ser reconocida a solicitud de cualquier interesado o del Ministerio Público. La prestación se tramita como proceso no contencioso con citación de quienes solicitaron la declaración de muerte presunta. Artículo 68. Nuevo matrimonio del cónyuge. El reconocimiento de existencia no invalida el nuevo matrimonio que hubiere contraído el cónyuge. Artículo 69. Facultad de reivindicar los bienes
El reconocimiento de existencia faculta a las personas para reivindicar sus bienes conforme a ley. Título 8. Registros del Estado Civil. Derogados del 70 al 75. Sección segunda. Personas jurídicas. Título 1. Disposiciones generales. Artículo 7.6. Regulación de la persona jurídica. La existencia, capacidad, regímenes, derecho, obligaciones y bienes de la persona jurídica se determinan por la disposición del presente código o de las leyes respectivas. La persona jurídica de derecho público interno se rige por la ley de su creación. Artículo 77. Inicio de la persona jurídica. La existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el día de su inscripción en el registro respectivo, salvo disposición distinta de la ley. La eficacia de los actos celebrados en nombre de la persona jurídica antes de inscripción queda subordinada a este requisito y a su ratificación dentro de los 3 meses siguientes de haber sido inscrita. Si la persona jurídica no se constituye o no se ratifican los actos realizados en nombre de ella, quienes lo hubieran celebrado son ilimitada y solidariamente responsables frente a terceros. Artículo 78. Diferencia entre la persona jurídica y sus miembros. La persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de estos ni todos ellos tienen derecho al patrimonio de ella, ni están obligados a satisfacer sus deudas. Artículo 79. Representación de la persona jurídica. La persona jurídica miembro de otra debe indicar quién la representa ante ésta. Título 2. Asociación. Artículo 80. Definición. La asociación es una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una actividad común persiguen un fin no lucrativo. Artículo 81. Estatuto de la asociación. El estatuto debe constar por escritura pública, salvo disposición distinta de la ley, si la asociación es religiosa. Su régimen interno se regula de acuerdo con el estatuto aprobado por la correspondiente autoridad eclesiástica. Artículo 82. Contenido del estatuto. El estatuto de la asociación debe expresar: 1. La denominación, duración y domicilio. 2. Los fines. 3. Los bienes que integran el patrimonio social. 4. La constitución y funcionamiento de la Asamblea General de los Asociados, Consejo Directivo y demás órganos de la asociación. 5. Las condiciones para la admisión, renuncia y exclusión de sus miembros. 6. Los derechos y deberes de los asociados. 7. Los requisitos para su modificación. 8. Las normas para la disolución y liquidación de la asociación y las relativas al destino final de sus bienes. 9. Los demás pactos y condiciones que se establezcan. Artículo 83. Libros de las asociaciones. Toda asociación debe tener un libro de registros actualizado en que consten el nombre, la actividad, domicilio y fecha de admisión de cada uno de sus miembros, con indicación de los que ejerzan cargos de administración o representación. La asociación debe contar asimismo con libros de actas de las sesiones de Asamblea General y de Consejo Directivo en los que constarán los acuerdos adoptados. Los libros a que se refieren el presente artículo se llevan con la formalidad de ley, bajo responsabilidad del presidente del Consejo Directivo de la asociación y de conformidad con los requisitos que fije el estatuto. Artículo 84. Asamblea General. La Asamblea General es el órgano supremo de la asociación. Artículo 85. Convocatoria o asamblea. La Asamblea General es convocada por el presidente del Consejo Directivo de la asociación en los casos previstos en el estatuto, cuando lo acuerde dicho Consejo Directivo o cuando lo soliciten no menos de la 10ª parte de los asociados. Si la solicitud de estos no es atendida dentro de los 15 días de haber sido presentada o denegada, la convocatoria es hecha por el juez de primera instancia del domicilio de la asociación a solicitud de los primeros asociados. La solicitud se tramita como proceso sumarísimo. El juez, si ampara la solicitud, ordena que haga la convocatoria de acuerdo al estatuto.
señalando el lugar, día, hora de la reunión, su objeto, quien la presidirá, y el notario que dé fe de los acuerdos. Artículo 86. Atribuciones de la Asamblea. La Asamblea General elige a las personas que integran el Consejo Directivo. Aprueban las cuentas y balances. Resuelve sobre las modificaciones del estatuto, la disolución de la asociación y los demás asuntos que no sean competencia de otros órganos. Artículo 87. El quórum para adopción de acuerdos. Para la validez de las reuniones de Asamblea General se requiere, en primera convocatoria, la concurrencia de más de la mitad de los asociados. En segunda convocatoria, basta la presencia de cualquier número de asociados. Los acuerdos se adoptan con el voto de más de la mitad de los miembros concurrentes. Para modificar el estatuto o para disolver la asociación se requiere en primera convocatoria la asistencia de más de la mitad de los asociados. Los acuerdos se adoptan con el voto de más de la mitad de los miembros concurrentes. En segunda convocatoria los acuerdos se adoptan con los asociados que asistan y que se presenten no menos de la 10ª parte. Los asociados pueden ser representados en Asamblea General por otra persona. El estatuto puede disponer que el representante sea otro asociado. La representación se otorga por escritura pública, también puede conferirse por otro medio escrito y solo con carácter especial para cada asamblea. Artículo 88. Derecho de voto. Ningún asociado tiene derecho por sí mismo a más de un voto. Artículo 89. Calidad de asociado. La calidad de asociado es inherente a la persona y no es transmisible, salvo que lo permita el estatuto. Artículo 90. Renuncia de asociados. La renuncia de los asociados debe ser formulada por escrito. Artículo 91. Pago de cuotas adeudadas. Los asociados renunciantes, los excluidos y los sucesores de los asociados muertos quedan obligados al pago de las cuotas que hayan dejado de abonar, no pudiendo exigir el reembolso de sus aportaciones. Artículo 92. Impugnación judicial. Todo asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias. Las acciones impugnatorias deben ejercitarse en el plazo no mayor de 60 días, contados a partir de la fecha del acuerdo. Pueden ser interpuestas por los asistentes, si hubiera dejado constancia en acta de su oposición al acuerdo, por los asociados no concurrentes y por los que hayan sido privados ilegítimamente de emitir su voto. Si el acuerdo es inscribible en el registro, la impugnación puede formularse dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que la inscripción tuvo lugar. Cualquier asociado puede intervenir en el juicio a su costa. Para defender la validez del acuerdo, la impugnación se demanda ante el juez civil del domicilio de la asociación y se tramita como proceso abreviado. Artículo 93. Responsabilidad de los acuerdos. Los asociados que desempeñen cargos directivos son responsables ante la asociación conforme a las reglas de la representación, excepto aquellos que no hayan participado en el acto causante del daño o que dejen constancia de su oposición. Artículo 94. Disolución del pleno derecho. La asociación se disuelve de pleno derecho cuando no puede funcionar según su estatuto. Artículo 95. Disolución por quiebra. La asociación se disuelve por liquidación según lo acordado por su respectiva junta de acreedores de conformidad con la ley de la materia. En caso de pérdidas acumuladas deducidas las reservas superiores al tercio capital social pagado, el Consejo Directivo debe solicitar el inicio del procedimiento concursal ordinario de la asociación conforme a la ley de la materia y bajo la responsabilidad ante los acreedores por los daños y perjuicios que resulten por la omisión. Artículo 96. Disolución por actos contrarios al orden público. El Ministerio Público puede solicitar judicialmente la disolución de la asociación cuyas actividades o fines sean o resulten contrarias al orden público o a las buenas costumbres. La demanda se tramita como proceso abreviado, considerando como parte demandada o asociación cualquier asociado está legítimo para intervenir en el proceso. La sentencia no apela, se eleva en consulta a la Corte Superior. En cualquier estado del proceso
puede el juez dictar medidas cautelares suspendiendo total o parcialmente las actividades de la asociación o designando un interventor de las mismas. Artículo 97. Disolución judicial a falta de norma estatutaria. De no haberse previsto en el estado de la asociación normas para el caso en que no pueda seguir funcionando o para su disolución, se procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 599, inciso 2. Artículo 98. Destino del patrimonio restante a la liquidación. Disuelta la asociación y concluida la liquidación, el haber neto resultante es entregado a las personas designadas en el estatuto, con exclusión de los asociados. De no ser posible, la Sala Civil de la Corte Superior respectiva ordena su aplicación a fines análogos, en interés de la comunidad, dándose preferencia a la provincia donde tuvo su sede la asociación. Título 3. Fundación. Artículo 99. Definición. La fundación es una organización no lucrativa, instituida mediante la afectación de uno o más bienes para la realización de objetivos de carácter religioso, asistencial, cultural u otros de interés social. Artículo 100. Formas de la Constitución. La fundación se constituye mediante escritura pública por una o varias personas naturales o jurídicas, indistintamente o por testamento. Artículo 101. Acto constitutivo. El acto constitutivo de la fundación debe expresar necesariamente su finalidad y el bien o bienes que se afecten. El fundador puede también indicar el nombre y domicilio de la fundación, así como designar al administrador o a los administradores y señalar normas para su régimen económico, funcionamiento y extinción, así como el destino final del patrimonio. Pueden nombrarse como administradores de la fundación a personas jurídicas o a quien o quienes desempeñen funciones específicas en ellas. En el primer caso debe designarse a la persona natural que la represente. El registrador de personas jurídicas debe enviar al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones el título de constitución que caracterice de alguno de los requisitos señalados en el primer párrafo del presente artículo. El Consejo procederá en un plazo no mayor de 10 días con arreglo al artículo 104, inciso 1 a 3, según el caso. Artículo 102. Revocabilidad e irrevocabilidad del acto constitutivo. La facultad de revocar no es transmisible. El acto de constitución de la fundación, una vez inscrito, es irrevocable. Artículo 103. Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones es la organización administrativa encargada del control y vigilancia de las fundaciones. Su integración y estructura se determinan en la ley de la materia. Artículo 104. Funciones del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones ejerce las siguientes funciones básicas. 1. Indicar la denominación y domicilio de la fundación cuando no consten del acto constitutivo. 2. Designar a los administradores cuando se hubiese omitido su nombramiento por el fundador o sustituirlos al cesar por cualquier causa en sus actividades, siempre que no se hubiese previsto, para ambos casos, en el acto constitutivo, la forma o modo de reemplazarlos. En el caso previsto en el párrafo anterior, están impedidos de ser nombrados como administradores de las fundaciones, los beneficiarios o los representantes de las instituciones beneficiarias. Asimismo, en dicho supuesto, el cargo de administrador es indelegable. 3. Determinar de oficio o con audiencia de los administradores o a propuesta de estos el régimen económico y administrativo, si hubiera sido omitido por el fundador, o modificarlo cuando impidiese el normal funcionamiento o conviniere a los fines de la fundación. 4. Tomar conocimiento de los planes y del correspondiente presupuesto anual de las fundaciones, para lo cual están estas
elevan copia de los mismos al Consejo al menos 30 días antes de la fecha de iniciación del año económico. 5. Autorizar los actos de disposición y gravamen de los bienes que no sean objeto de las operaciones ordinarias de la Fundación y establecer el procedimiento a seguir en cada caso. 6. Promover la coordinación de las fundaciones de fines análogos cuando los bienes de estas resulten insuficientes para el cumplimiento del fin funcional o cuando tal coordinación determinase una acción más eficiente. 7. Vigilar que los bienes y rentas se empleen conforme a la finalidad propuesta. 8. Disponer las autorías necesarias. 9. Impugnar judicialmente los acuerdos de los administradores que sean contrarios a la ley o al acto constitutivo o demandar la nulidad o anulación de los actos o contratos que celebren en los casos previstos por la ley. La impugnación se tramita como proceso abreviado, la demanda de nulidad o de anulación como proceso de conocimiento. 10. Intervenir como parte de los juicios en que se impugne la validez del acto constitutivo de la Fundación. 11. Designar al liquidador o a los liquidadores de la Fundación a falta de disposición en el acto constitutivo. Y 12. Llevar un registro administrativo de fundaciones. Artículo 105. Obligación de presentar cuentas y balances. Los administradores están obligados a presentar al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones para su aprobación las cuentas y el balance de la Fundación dentro de los 4 primeros meses del año. Artículo 106. Acciones judiciales contra los administradores. El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones puede iniciar acción judicial contra los administradores que no cumplan con presentar las cuentas y el balance anual de las fundaciones o si estos fueron desaprobados y en otros casos de incumplimiento de sus deberes. A pedido de partes, el juez de primera instancia puede, por causa justificada, suspender a los administradores. Declarada la responsabilidad, los administradores cesan automáticamente en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar. Los administradores suspendidos son reemplazados de acuerdo a lo dispuesto en el acto constitutivo o a su defecto con el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. La demanda de prestación de cuentas y balances y la de suspensión de los administradores en su cargo se tramitan como proceso abreviado. La demanda de desaprobación de cuentas o balances y la de responsabilidad por incumplimiento de deberes como proceso de conocimientos. Artículo 107. Personas prohibidas de contratar con fundaciones. El administrador los administradores de la fundación, así como sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, no pueden celebrar contratos con la fundación, salvo autorización expresa del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. La prohibición se hace extensiva a las personas jurídicas de las cuales sean socios tanto el administrador o los administradores de la fundación como sus parientes en los grados señalados en el párrafo anterior. Artículo 108. Ampliación y modificación del bien fundacional. El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, respecto en lo posible a la voluntad del fundador, puede solicitar al juez civil 1. La ampliación de los fines de la fundación a otros análogos, cuando el patrimonio resulta notariamente excesivo para la finalidad instituida por el fundador. La modificación de los bienes cuando haya cesado el interés social a que se refiere el artículo 99. La pretensión se tramita como proceso abreviado, con citación del Ministerio Público, considerando como emplazados a los administradores de la Fundación. Artículo 109. Disolución de la Fundación. El Consejo de Supervigilancia puede solicitar la disolución de la Fundación cuya finalidad resulte de imposible cumplimiento. La demanda se tramita como proceso abreviado ante el juez civil de la sede de la Fundación, emplazando a los administradores. La demanda será publicada por 3 veces en el diario encargado
de los avisos judiciales y en otro de circulación nacional, mediando 5 días entre cada publicación. La sentencia no apelada se eleva en consulta y a la Corte Superior. Artículo 110. Destino del patrimonio restante a la liquidación. El haber neto resultante de la liquidación de la fundación se aplica a la finalidad prevista en el acto constitutivo. Si ello no fuera posible, se destina, a propuesta del Consejo, a incrementar el patrimonio de otra u otras fundaciones de finalidad análoga, o en su defecto a beneficencia pública para obras de similares propósitos a los que tenía la fundación en la localidad donde tuvo su sede. Título 4. Comité. Artículo 111. Definición. El comité es la organización de personas naturales o jurídicas o de ambas dedicada a la recaudación pública de aportes destinados a una finalidad altruista. El acto constitutivo y el estatuto del comité pueden constar para su inscripción en el registro en documento privado con legalización notarial de las firmas de los fundadores. Artículo 112. Registro de miembros. El comité debe tener un registro actualizado que contengan el nombre, domicilio, actividad y fecha de admisión de sus miembros, con indicación de los integrantes del consejo directivo o de las personas que ejercen cualquier otra actividad administrativa. El registro debe constar de un libro llevado con las formalidades de ley, bajo la responsabilidad de quien preside el consejo directivo. Artículo 113. Estatuto del comité. El estatuto del comité debe expresar: 1. La denominación, duración y domicilio. 2. La finalidad altruista propuesta. 3. El régimen administrativo. 4. La constitución y funcionamiento de la Asamblea General o del Consejo Directivo, así como de cualquier otro órgano administrativo. 5. La designación del funcionario que ha de tener la representación legal del comité. 6. Los demás pactos y condiciones que se establezcan. Artículo 114. Consejo Directivo. El Consejo Directivo es el órgano de gestión del comité y es convocado por quien lo presida en los casos previstos en el estatuto o cuando lo solicite cualquiera de los miembros integrantes del Consejo o la 10ª parte de los miembros del comité. Si su solicitud fuese denegada o transcurren 7 días de presentada sin efectuarse la convocatoria, se procede de conformidad con lo establecido en el artículo 85. Artículo 115. Atribuciones de la Asamblea General. La Asamblea General elige a las personas que integran el Consejo Directivo. Pueden modificar el estatuto, acordar la disolución del comité y adoptar cualquier otra decisión que no sea de competencia de otros órganos. Artículo 116. El quórum y votaciones. Para la validez de las reuniones de la Asamblea, para el cómputo del quórum y para las votaciones se aplica lo dispuesto en el artículo 87, párrafo primero y artículo 88. Artículo 117. Denuncia de acuerdos o actos del comité. Cualquier miembro del comité o del consejo directivo tienen derecho y el deber de denunciar ante el Ministerio Público los acuerdos y los actos que violen la disposición legal o estatutarias. Artículo 118. Responsabilidad del consejo directivo. Los miembros del consejo directivo son responsables solidariamente a la conservación y debida aplicación de los aportes recaudados y la finalidad anunciada. Artículo 119. Control de aportes por el Ministerio Público. El Ministerio Público vigila de oficio o a instancia de parte que los aportes recaudados por el comité se conserven y se destinen a la finalidad propuesta. Y llegado el caso puede solicitar la rendición de cuentas sin perjuicio de la acción civil y penal a que haya lugar. Artículo 120. Disolución judicial del comité. Es de aplicación al comité lo dispuesto en el artículo 96. Artículo 121. Disolución y liquidación del comité. Cumplida la finalidad propuesta o si ella no se ha podido alcanzar, el Consejo Directivo procede
a la disolución y liquidación del comité, presentando al Ministerio Público copia de los estados finales de cuenta. Artículo 122. Destino del haber neto. El Consejo Directivo adjudica a los erogantes el haber neto resultante de la liquidación. Si las cuentas no hubieran sido objetadas por el Ministerio Público dentro de los 30 días de haberles sido presentadas, la desaprobación de las cuentas se tramita como proceso de conocimiento, estando legitimados para intervenir cualquiera de los miembros del comité. Si la adjudicación de los erogantes no fuera posible, el Consejo entregará el haber neto a la entidad de beneficencia pública del lugar con conocimiento del Ministerio Público. Artículo 123. Aplicación supletoria de las normas sobre asociación. El comité se rige además por los artículos 81 al 98 en cuanto lo fueren aplicables. Sección tercera. Asociación, fundación y comité no inscritos. Título 1. Asociación. Artículo 124. Asociación de hecho. El ordenamiento interno y la administración de la asociación que no haya constituido mediante escritura pública inscrita se regula por los acuerdos de sus miembros, aplicándose las reglas establecidas en los artículos 80 al 98, en lo que sean pertinentes. Dicha asociación puede comparecer en juicio representada por el presidente del Consejo Directivo o por quien haga sus veces. Artículo 125. Constitución del Fondo Común. Los aportes y las cuotas de los asociados, así como los bienes que adquiera la asociación, constituyen su fondo común. Mientras está vigente la asociación, no se puede pedir la división y partición de dicho fondo, ni el reembolso de las aportaciones de los asociados. Artículo 126. Responsabilidad por obligaciones de los representantes. El fondo común responde de las obligaciones contraídas por los representantes de la asociación. De dicha obligación responden solidariamente quienes actúen en nombre de la asociación, aun cuando no sean sus representantes. Título 2. Fundación. Artículo 127. Inscripción de la fundación de hecho. Si por cualquier causa de acto constituido de la fundación no llega a inscribirse, corresponde al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, al Ministerio Público o a quien tenga el legítimo interés realizar las acciones para lograr dicha inscripción. Artículo 128. Responsabilidad solidaria de los administradores. Los administradores de la fundación, en tanto no esté inscrita, son solidariamente responsables de la conservación de los bienes afectados a la finalidad propuesta y de las obligaciones que hubieren contraído. Artículo 129. Afectación de bienes. De no ser posible la inscripción a que se refiere el artículo 127, la Sala Civil de la Corte Superior de la sede de fundación, a solicitud del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, del Ministerio Público o de quien tenga legítimo interés, afectará los bienes a otras fundaciones de fines análogos o, si ello no es posible, a otras fundaciones preferentemente establecidas en el mismo distrito judicial. Título 3. Comité. Artículo 130. Comité de hecho. El comité no se haya constituido mediante el comité que no se haya constituido mediante el instrumento inscrito se rige por los acuerdos de sus miembros, aplicándose las reglas establecidas en el artículo 111 al 123, en lo que sean pertinentes. El comité puede comparecer el juicio representado por el presidente del Consejo Directivo o por quien haga sus veces. Artículo 131. Responsabilidad solidaria de los organizadores. Quienes aparezcan como organizadores del comité y quienes asuman la gestión de los aportes recaudados son responsables solidariamente de su conservación, de su aplicación a la finalidad anunciada y de las obligaciones contraídas. Artículo 132. Disolución y rendición judicial de cuentas. Cumplida la finalidad propuesta o si ella no se hubiera podido alcanzar, el Ministerio Público solicita de oficio o a instancia de parte la disolución del comité y la rendición judicial de cuentas, proponiendo la afectación del haber neto resultante a fines análogos. Artículo 133. Supervisión de aportes por el Ministerio Público. El Ministerio Público vigila de oficio o a instancia de parte
que los aportes recaudados se conserven debidamente y se apliquen a la finalidad anunciada. Sección cuarta. Comunidades campesinas y nativas. Título único. Disposiciones generales. Artículo 134. Definición y fines. Las comunidades campesinas y nativas son organizaciones tradicionales y establecen de interés público. Las comunidades campesinas y nativas son organizaciones tradicionales y estables de interés público, constituidas por personas naturales y cuyos fines se orienten al mejor aprovechamiento de su patrimonio para beneficio general y equitativo de los comuneros, promoviendo su desarrollo integral. Están reguladas por la legislación especial. Artículo 134. Existencia legal. Para la existencia legal de las comunidades se requiere, además de la inscripción en el registro respectivo, su reconocimiento oficial. Artículo 136. Carácter de las tierras. Las tierras de las comunidades son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo las excepciones establecidas por la Constitución Política del Perú. Se presume que son propiedad comunal las tierras poseídas de acuerdo al reconocimiento e inscripción de la comunidad. Artículo 137. Contenido del Estatuto. El Poder Ejecutivo regula el Estatuto de las Comunidades, el cual consagra su autonomía, economía y administrativa, así como los derechos y obligación de sus miembros y las demás normas para su reconocimiento, inscripción, organización y funcionamiento. Artículo 138. Asamblea General. La Asamblea General es el órgano supremo de las comunidades. Los directivos y representantes comunales son elegidos periódicamente, mediante voto personal, igual, libre, secreto y obligatorio. Artículo 139. Padrón General de Miembro y Catastro de Bienes. Las comunidades tienen un padrón general actualizado con el nombre, actividad, domicilio y fecha de admisión de cada uno de los miembros, con indicación de los que ejercen cargos directivos o representación. Las comunidades tienen asimismo un catastro en el que constan los bienes que integran su patrimonio. En el padrón general y en el catastro constan también los demás datos que señale la legislación especial.